Una vez más, gracias por escucharnos y permitir que seamos quien le predique la palabra de Dios. El cristiano y las elecciones 2016. Un tema muy interesante. El pastor Cristian Guzmán nos enseña que como cristianos debemos saber y entender los asuntos políticos de este gran país. Los dejamos con el pastor Cristian Guzmán. La palabra del Señor dice así en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, comenzando en el verso número capítulo 12, versículo 22. Dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Recuerde que Saúl era de la tribu de Benjamín. Sigamos adelante. Versículo 30. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, y Señor, te rogamos que en esta noche tú nos ayudes y nos dirijas. Abre nuestros ojos, Señor, y nuestro entendimiento, para que podamos así tener las características de estos hombres que vemos en este capítulo, especialmente las características de los hijos de Isaacar. Padre, en verdad estamos en un tiempo bien turbulento en este país y alrededor del mundo. Y la verdad es que lo que nosotros como cristianos esperamos es la venida de tu Hijo Jesucristo. Pero hasta entonces, oh Padre, te ruego que nos ayudes a entender los tiempos, que nos ayudes, oh Padre, a ser sabios y reconocer lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y sobre todo que nos mantengamos fiel, estables, Señor, en tus caminos, siendo una luz en medio de las tinieblas. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted alguna vez ha estudiado la historia del país de los Estados Unidos, usted reconoce y entiende que este país, tal vez no como cualquier otro país sobre la faz de la tierra, con la excepción del pueblo de Israel, fue establecido sobre fundamentos bíblicos. Los peregrinos que vinieron a este país habían salido de Inglaterra y habían ido a Holanda. Salieron de Inglaterra simplemente porque estaban cansados de vivir bajo la tiranía de un rey y de un gobierno que les exigía a ser partes de la iglesia del Estado, en este caso la iglesia anglicana. Ellos salieron de Inglaterra y fueron a Holanda, y allí estuvieron viviendo por unos 11 años, un grupo de más de 100 personas. De ahí reconocieron o escucharon acerca de una nueva tierra que fue descubierta, un lugar nuevo, virgen a todo lo que tiene que ver con política y religiosidad. Y ellos abarcaron o tomaron un barco y
y vinieron parte de ese grupo, vinieron a este país y vinieron buscando libertad religiosa. Vinieron buscando la libertad de poder adorar al Dios de la Biblia según su conciencia lo dictaba y no según lo dictaba el rey tirano de Inglaterra. Y bueno, así comienza la historia de este país, siempre buscando libertad, libertad política, libertad religiosa, fundada sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Los primeros presidentes de este país, tal vez no cristianos, algunos sí, otros no, pero todos tenían cierto conocimiento de Dios y tenían temor de Dios, tenían respeto a la palabra de Dios. Y al establecer el gobierno de este país, de los Estados Unidos, lo hicieron siguiendo los fundamentos vistos en la palabra de Dios. Y bueno, a través de la historia de los Estados Unidos, en muchas ocasiones Dios fue el que intervino en mantener a este país con un país que tuviese libertad religiosa. El país de España tenía una de las navales más grandes y más poderosas en el tiempo de las conquistas del Nuevo Mundo. Y ellos en una guerra contra Inglaterra, el rey Felipe II mandó a su naval llamada la Armada, la naval armada de España, y atacaron Inglaterra y mientras peleaban contra los ingleses se dieron cuenta que los barcos de los ingleses eran más pequeños y más rápidos, y encima de eso había una tormenta tan grande que ellos no pudieron ganar la batalla. El rey Felipe II, cuando regresaron sus barcos todos destrozados a España, dijo: fui a Inglaterra a pelear contra los ingleses y me encontré peleando contra Dios. Si los españoles hubiesen ganado esa batalla, hubiesen conquistado Inglaterra, Inglaterra hubiese llegado a ser un país católico, no un país protestante. Y así sucesivamente hay historia tras historia a través de toda la larga historia de este país, en la cual vemos cómo Dios intervino de una manera especial. Y hoy en día usted y yo podemos disfrutar del sacrificio de muchas personas a través de la historia del país, que dieron su vida para que usted y yo podamos tener libertad política y libertad religiosa. Y gloria a Dios por eso. Ahora, en este capítulo, en el texto que hemos leído, vemos la ceremonia inaugural del nuevo rey de Israel. En este capítulo, el rey David está siendo establecido como rey, podríamos decir en nuestros términos hoy en día, el nuevo presidente. De cada tribu de Israel el pueblo se reunió o mandó una delegación para reunirse, y como dice el verso número 13, para trasladar el reino de Saúl a David, así como lo había establecido Dios. Entre los que vinieron a esta reunión, todas las tribus mandaron su delegación para representar la tribu. Y entre ellos llegamos al capítulo 12, versículo 32. Y en el versículo 32 se nos describe, se nos habla acerca de los hombres de la delegación de Isaacar. Y la Biblia nos describe a estos hombres con tres verdades, dice tres cosas acerca de ellos. Nos dice ahí en el verso 32 que eran hombres principales, eran los líderes de la tribu, y nos dice que eran entendidos en los tiempos, número 1, y que sabían lo que Israel debía hacer, número 2. Y en tercer lugar dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, número 3. Este era una delegación de hombres sabios, era una delegación de hombres entendidos, hombres con sabiduría, hombres con discernimiento. Dice que eran hombres entendidos en los tiempos. En otras palabras, ellos entendían las razones de los acontecimientos que estaban tomando lugar a su alrededor. Ellos sabían el porqué de las cosas. ¿Por qué pasó esto? Ellos podían dar la razón.
¿Por qué es David ahora rey? Ellos podían explicarlo. ¿Por qué Dios decidió poner a David? Ellos podían decir la razón. Ellos eran hombres entendidos en los tiempos. Sabían el porqué de las cosas. Después la Biblia dice que por la razón que eran entendidos, dice la Biblia que sabían lo que el pueblo debía hacer. Ya que entendían lo que estaba sucediendo en Israel, ya que entendían lo que Dios quería hacer y lo que Dios estaba haciendo, ellos sabían cuáles eran las decisiones más correctas, más adecuadas para la nación en un tiempo de transición política. Recuerde, aquí estamos pasando o se está pasando el reinado de una familia a otra, de un rey a otro, y todo se está haciendo basado a la voluntad de Dios. Y estos hombres, la Biblia dice, ellos entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, y la Biblia nos dice que todos sus hermanos los escuchaban. Cuando los hombres de Isaacar hablaban, todos se callaban. Cuando los hombres de Isaacar daban su opinión, todos ponían atención, porque sabían, son hombres entendidos. Las características que los hijos de Isaacar demostraron son características que todo cristiano debe tener cuando se trata de la situación o del estado político en este país. Todos nosotros aquí debemos entender los tiempos y saber lo que debemos hacer. Debemos entender los tiempos y, en segundo lugar, saber lo que debemos hacer. Son cosas que deben estar, características que deben estar en la vida del cristiano. En este tiempo de caos político debemos ser entendidos en los tiempos. Debemos entender lo que está pasando para que podamos tomar decisiones correctas. Ahora, siempre hay alguien que dice por ahí, bueno, yo no creo que debemos hablar acerca de esto en la iglesia. O dicen, bueno, en la iglesia esto de la religión y de la política no se debe juntar. El Hijo de Dios no debe participar en estas cosas, en estas carreras políticas. Los que tienen esta mentalidad ignoran el contenido de la palabra de Dios. Lo ignoran. Que usted como cristiano piense, de las políticas no me gusta, tal vez que no nos guste es una cosa por la manera como el hombre lo ha hecho a través de todas las edades, eso es algo. Y entendemos que el hombre por su ego y por su naturaleza pecaminosa se apodera de posiciones y entendemos eso. Y hemos podido ver a través de la historia de la humanidad cómo un hombre en una posición política puede llegar a cometer grandes atrocidades, como Hitler, Mussolini, Stalin y otros más alrededor del mundo, que fueron dictadores que mataron a millones de su propia gente. Pero no podemos, hermanos, o no debemos meter la cabeza en la tierra y decir, bueno, que pase la cosa, a ver qué es lo que decide la gente. No, debemos nosotros ser entendidos en los tiempos y saber lo que debemos hacer. Los que tienen esta mentalidad, como dije, ignoran el contenido de la Biblia. La Biblia habla mucho de la política. Los libros de los jueces, solo ponga atención, los jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primero y Segunda de Crónicas, son libros políticos básicamente. Son libros de las historias de hombres políticos, de reyes, de hombres que fueron líderes en sus países. En la Biblia vemos que grandes hombres de Dios tuvieron lugares políticos. Tal vez este no fue un gran siervo de Dios, pero Lot fue uno de los primeros que vemos en la Biblia, un hijo de Dios que tenía posición política. Después vemos a José, que llegó a ser el número 2 en Egipto, el vicepresidente, podríamos decir. Tenemos a Moisés, que estaba en línea, estaba siendo preparado para ser faraón de Egipto. Tenemos a David, a Salomón, a Ezequías, a Asa, a Josafat, a Jotán y a todos los demás reyes del sur, todos hombres políticos. Tenemos a Nehemías, que lo vemos en la palabra de Dios y decimos, ¡qué gran siervo de Dios! Nehemías fue un gobernador. Tenemos al gran siervo de Dios y aquel gran hombre espiritual llamado Daniel. ¿Qué fue Daniel? El profeta. Fue político también. Así que, hermanos,
si tuviésemos más hombres y mujeres hoy en día, cristianos, que se involucrasen en la política de su tiempo y que con verdad y que con coraje y con valor, digamos, se pararan firme en los fundamentos de la palabra de Dios y fuesen representantes de Dios en la área política. Miren, nuestro país y nuestros países estuvieran en una mejor situación de la que están hoy en día. Pero muchas veces decimos, no, eso no es para cristianos. Bueno, dígale eso a José. Dígale eso a David, dígale eso a Moisés, dígale eso a Nehemías y a Daniel. Aún en el Nuevo Testamento vemos que hubieron hombres que fueron salvos, cuyas familias eran hombres que venían de familias políticas. Así que la Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. Qué bueno sería si tuviésemos esta clase de líderes políticos hoy en día, hombres como Daniel, hombres como Nehemías, hombres como Moisés, hombres que se paraban en la palabra de Dios. Qué bueno sería. ¿No cree usted que nuestro país o nuestros países de donde venimos no estuviesen en una mejor situación si no hubiesen hombres cristianos liderando nuestros países? Creo que sí. Pero lamentablemente no ha llegado a ese punto. La elección que está por realizarse en unas semanas, en unos semana y media, es la más importante en la historia de este país, por la simple razón, y solo me voy a enfocar en una cosa esta noche, pero por la simple razón que el resultado de esta elección de este año avanzará a pasos agigantados la inmoralidad y la persecución del cristianismo, o la detendrá por un poco más de tiempo. Lo voy a decir una vez más. Es la más importante en la historia de este país por la simple razón que el resultado avanzará a pasos agigantados la inmoralidad y la persecución del cristianismo, o la detendrá por un poco más de tiempo. Creo que a través del mensaje usted podrá ver este punto. Pero antes de mirar cómo esto puede suceder, quiero responder dos preguntas rapidito. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿cuál es el mejor candidato? ¿Cuál de los dos es el mejor candidato? No salgan corriendo, no va a salir la mano de ahí, los va a agarrar, no se preocupen. Ya algunos dicen, ay, qué grande se ve. Honestamente, al examinar el carácter, el testimonio, la vida de ambos candidatos, quedamos decepcionados. Ambos tienen grandes faltas en su carácter. En años pasados se podía confiar que los candidatos tenían cierta moralidad. Aún en la última elección, aunque usted no estaba de acuerdo con Obama, por lo menos no se podía acusarle a él de ciertas cosas. Aún Mitt Romney, el mormón, ese hombre es de carácter impecable. Y así se puede mirar en todas las elecciones del 2008 hacia atrás. Se puede ver que por lo menos había uno que tenía un carácter que uno podía mirar y decir, bueno, tal vez no estoy de acuerdo con la política de este, pero es un hombre o una mujer, o es un hombre de carácter. Los candidatos de esta elección, bueno, eso no se puede decir. Los candidatos de esta elección demuestran egoísmo, altivez, engaño, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Él ha sido acusado de supuestas indecencias sexuales. Ella está siendo investigada por segunda vez por el FBI por sospecha de corrupción política. En un año, 2 veces ya. Podemos decir con toda certeza que el carácter y testimonios de ambos deja mucho de desear, por desear. Y si un cristiano tiene el privilegio de votar, la pregunta entonces es, ¿por cuál debo votar? Esa decisión no se puede basar en el carácter del candidato este año. Porque si es así, si es por eso, ninguno de los dos merecen la posición. Ni ninguno de los dos merecen estar sentados en el lugar donde se considera que es el líder del mundo libre.
el trabajo más importante del mundo, supuestamente. Esa decisión este año no se puede basar en el carácter del candidato. ¿En qué se debe basar esta decisión entonces? Les sugiero, queridos hermanos, que esta decisión este año se debe basar en la decisión más importante que el próximo presidente va a tomar. Esta decisión se debe basar, la decisión de por quién voy a votar, se debe basar en el tema más importante y que tiene ese tema la habilidad de impactar la moralidad y libertad religiosa que disfrutamos en este país. ¿Cuál es el tema más importante de esta elección? Bueno, algunos dirán, el terrorismo. El terrorismo, pastor. Hay que matar a todos los de ISIS, ¿verdad? O los de ISIS, o como usted le quiera llamar. Hay que estabilizar el Medio Oriente. Hay que destruir ese terrorismo islámico. Bueno, buena meta. Yo creo que todos nos gustaría poder ir al Walmart sin tener miedo que una bomba va a explotar al lado nuestro, ¿verdad? Creo que nos gustaría estar tranquilos que si me voy en un avión, el avión no va a explotar en el aire, ¿verdad? Creo que todos estaríamos contentos y bien seguros que si me voy a ir en un bus, el bus no va a explotar simplemente porque alguien quiso agradar a Alá y explotarse a él mismo y todos los demás. Buena meta. Aunque esta es una buena meta, no es la meta más importante. Los entendidos en los tiempos, los que saben lo que Israel debe hacer, saben que en el Medio Oriente no habrá paz. Se sabe, eso no va a acontecer. Y no va a acontecer en este tiempo. No va a haber paz en el Medio Oriente hasta que venga el príncipe de la paz, entonces sí va a haber paz. Pero ese problema que está ahí con esa gente, con esos terroristas que salen de ahí y se van a otros países, mire, si quitan ellos, otros se van a levantar. Ahí no va a haber paz hasta que Jesucristo venga. Otros dirían, Rusia, pastor. Rusia es el tema más importante. Hay que detener el crecimiento de la influencia de los rusos. Hay que ponerle paro alto a ese país. Sería bueno lograr eso. Y sería bueno también tener un presidente como Ronald Reagan, quien detuvo el crecimiento del comunismo en Rusia y en los países satélites que la rodeaban en los 80. Sería bueno, sí. Pero los entendidos en los tiempos saben que Rusia es parte de una delegación llamada Gog y Magog, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Ellos entienden, los entendidos entienden que eventualmente Rusia va a invadir la nación de Israel. Entienden que es parte del plan de Dios. Dios dice, yo los voy a traer del norte. Se puede tratar y se puede hacer y se puede buscar un presidente que trate con ese país de una manera sabia, pero de todas maneras eso va a pasar. Ya han invadido parte del país de Ucrania. Ahora están en Siria ayudando al presidente de Siria, Assad, a destruir a todos los rebeldes en Siria. ¿Y por qué cree usted que lo están haciendo? ¿Simplemente por ayudarle a Assad? ¿Simplemente porque querían tener una playa allí en el Mar Negro? No. Ellos se están acercando a Israel. Y los entendidos entienden eso. Y lo pueden ver. Otros dirían, la economía, pastor, la economía. El país ha acumulado una gran deuda, casi 20 trillones de dólares, imagínense. Yo ni puedo contar al millón. Estamos hablando de 20 trillones. La gente dice, necesitamos que alguien le ponga control a los gastos del gobierno federal. Bueno, los entendidos, una vez más, los entendidos en los tiempos saben que de una manera u otra la economía de este país y la economía de todo el mundo un día va a tener que caer. Y va a tener que caer bajo las manos de un hombre llamado el Anticristo.
Va a tener que caer bajo las manos de un anticristo que va a establecer un gobierno mundial y que va a establecer una moneda mundial. Todo controlado por un hombre. Bueno, sigamos adelante. Los hispanos decimos, la inmigración, pastor. Tiene que ser la inmigración. Usted sabe, pastor, usted es resultado de la inmigración. Sí. Este es el tema más importante. Es el que más reportan, por lo menos en los noticieros y especialmente en los noticieros hispanos. Allá anda Jorge Ramos por todos lados, ¿verdad? Entrevistando a medio mundo, ¿verdad? ¿Qué opina usted de la inmigración? ¿Qué opina usted de la inmigración? Y ahí está. La pared, pastor, van a poner una pared. Es racista, no quiere a los hispanos. Ella quiere a los hispanos, él no quiere a los hispanos. Ella no quiere pared, él sí quiere pared. Y ahí estamos. ¿Por qué cree usted que reportan más de ese tema que cualquier otro tema? Porque saben que ese tema genera en la mente de todo hispano, de todo inmigrante, emociones de enojo, de rencor, podríamos decir, de amargura. Produce división en el pueblo, ciega a los ojos o los ojos del pueblo del tema más importante. Juegan con las emociones de la gente y déjeme decirle, sea republicano, sea demócrata, de todas maneras agarran a la gente y la mandan de regreso. Siempre andamos diciendo, no, que los demócratas son para los pobres y los inmigrantes. Eso es mentira. Solo mire cuántos ha deportado Obama. Es lo mismo. Esta gente política, hermanos, son gente, la mayoría, podríamos decir, no todos, pero la mayoría son mentirosos que dicen cualquier cosa para ganar los votos de la gente. O qué bueno sería tener un hombre como Nehemías que orara y que llorara por el pueblo, pero lamentablemente no tenemos esa clase de gente. Ya me están dando ganas de correr por presidente a mí la próxima vez. No puedo, hermanos. El tema más importante de esta elección, el tema en el cual el voto del cristiano se debe basar y el tema que tiene el potencial de aumentar a pasos agigantados la inmoralidad y la persecución sobre el cristianismo es el tema de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ah, pastor, ya la regó. Yo pensé que iba a decir la última. No. Usted ve, a ver hermano, si lo pone ahí la próxima. Usted ve esos 9 que están ahí. Ese tema es el más importante de todos. La Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahora uno de ellos ya murió este año, así que solo quedan 8. La decisión que nos va a impactar más que cualquier otra decisión que el próximo presidente tome es la decisión de quiénes van a ser los jueces de la Corte Suprema. Usted tiene que entender, el gobierno de los Estados Unidos está dividido en 3 partes. El legislativo, que es el Congreso donde se hacen las leyes. El ejecutivo, que es el presidente, el que pone en acción las leyes. Y la Corte Suprema, la cual valida las leyes. Los primeros 2 tienen manera de pararse el uno al otro. Si el presidente quiere hacer algo, el Congreso lo puede parar. Si el Congreso pasa una ley, el presidente puede dar su veto, ¿verdad? Él puede abstenerse y decir, no me gusta esa ley. Ellos tienen manera de pararse el uno al otro, pero cuando la Corte Suprema toma una decisión, los otros 2 no pueden decir nada. Hasta ahí llegó la cosa. Ese es el tema más importante. Cuando se toma una decisión en esa corte, hasta ahí llega la decisión. Se puede volver a discutir, se puede volver a traer el tema, pero si los mismos que votaron son los mismos que vuelven a escuchar el caso otra vez, van a votar de la misma manera, no van a cambiar. La Corte Suprema de los Estados Unidos regularmente está compuesta por 9 jueces. En este momento tenemos 8, como le mencioné, ya que este año murió uno de los jueces más conservadores
de la corte, llamado Antonin Scalia. Así que por ahora hay 4 jueces conservadores, 2 que son ahí, ¿verdad?, un poco moderados, uno por lo menos que es moderado, y 3 que son liberales. Es en la Corte Suprema donde todo caso, hermanos, de moralidad llega a parar. Es en la Corte Suprema la que tiene la autoridad de declarar una ley constitucional o anticonstitucional. Fue la Corte Suprema que legalizó el aborto en este país. Fueron 9. Y al principio de los Estados Unidos hubieron algunos hombres llamados los federalistas, o hombres que se opusieron y que tenían alguna duda acerca de darle tanto poder a un grupo de hombres o personas, a una pequeña minoría. ¿Cómo es que podemos dejar darle, podríamos decir, derecho a unos cuantos decidir por todo el país con respecto a temas morales? Si esos hombres son hombres perversos, van a decidir por la perversidad. Pero si son hombres honestos y hombres de verdad, gloria a Dios, van a decidir por la verdad. Pero la naturaleza del hombre, hermanos, es pecaminosa. Fue la Corte Suprema que legalizó el matrimonio homosexual en este país. Eso lo vimos hace poco. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Cuando legalizaron ese pecado en este país, en la Casa Blanca le pusieron así arcoíris por todos lados. Colores así del arcoíris, ¿verdad?, representando solidaridad con los homosexuales. Y todos diciendo qué bueno, y el presidente alegre, el vicepresidente alegre y todos los demás alegres. ¿Por qué? Porque la Corte decidió legalizar este pecado. Desde el año 1971, la Corte Suprema ha mantenido una mayoría de jueces conservadores hasta este año. El próximo presidente tendrá la oportunidad de escoger por lo menos 2 jueces. Hermanos, solo mírenlos. No están jóvenes. La ancianita aquí al lado se llama Ruth Bader Ginsburg. Es la mujer más liberal en esa corte. Tiene 87 años. Un día de estos hasta ahí llegó. Hay 2 ahí que tienen 80, uno tiene 84 y el otro tiene 81 años. Mire, estos ya pasaron de los robustos, ¿verdad? La Biblia dice que a los 70 y los 80 llegan los robustos. Estos ya se pasaron, hermanos. Estos están viviendo en tiempo, están comprando tiempo, ni tiempo prestado. Si esos 3 se mueren, el próximo presidente va a tener la oportunidad de elegir 3 y el espacio que está vacío en este momento, 4. En este momento, entonces, básicamente estamos divididos 4 y 4. Se necesita uno más y el próximo presidente lo va a escoger. Si el presidente es liberal, su candidato a la corte también lo será. Esto quiere decir que todo caso de moralidad, todo caso que venga a la corte será fácilmente aprobada por jueces liberales. 5 contra 4 y solo se necesita una mayoría. Si llega a morir otro juez conservador, como les mencioné, hay 3 más que están ya de los 80 para arriba. Si el presidente es liberal, pondrá otro juez liberal y el balance, digamos, si muere uno de los jueces conservadores, entonces ya en vez de ser 5 contra 4 van a ser 6 contra 3. ¿Y qué se va a pasar? Toda ley que se va a pasar van a ser leyes liberales, leyes que promueven la inmoralidad, que promueven el liberalismo, que promueven el socialismo, que promueven el comunismo. Y yo no sé usted, pero usted debe estudiar la historia. Los que no conocen la historia, dice el dicho por ahí, están destinados a repetirla.
Y muchos de nosotros, hermanos, no sabemos nada acerca de la historia. Ay, es que no me gusta saber esos nombres. Ay, es que tantas fechas. Ay, ¿para qué aprender de gente muerta? Es que se puede aprender mucho de gente que ha muerto. Estudie la historia. Es en esta Corte Suprema que en enero se va a comenzar a oír el caso de una muchacha que está en high school en Virginia, que ahora es un varón. Nació niña y ahora dice que es varón. Nació mujer y ahora dice que es hombre. Y esa muchacha ha traído un caso en contra de su escuela, diciéndoles que ella merece y quiere usar el baño de los hombres. Porque ahora ella se considera varón. Pero tú naciste mujer. No me importa, soy varón. ¿Pero cómo? ¿Eres hombre o mujer? No, yo soy varón, pero naciste hembra. Usted puede darle vuelta todo el día, nunca la va a convencer. Es una locura. Pero ahora la Corte Suprema ha decidido oír el caso de esa muchacha. Y si esa corte tiene 5 jueces liberales, porque ahorita están 4 y 4, si tiene 5, esa muchacha va a ganar. Y después vamos a tener el problema que hemos tenido aquí en Charlotte y aquí en Carolina del Norte, que gracias a los líderes políticos que tenemos, ¿verdad? Se ha hecho un gran problema. Ahora sí va a ser una ley que toda persona que es transgender, le dicen, transgéneros, ¿verdad? Que nacieron muchachos, pero ahora son muchachas, y nacieron muchachos, ahora son muchachos. Todos esos van a poder meterse en el baño con el sexo o el género del cual ellos se identifican, no con lo que nacieron. Tremenda perversidad. Y cuando ellos decidan, eso es ley. Usted puede ir a marchar allá y pararse ahí ante el frente o al frente del edificio de la Corte Suprema, estar ahí gritando todo el día, nada va a cambiar. Se pasó. El presidente Obama, siendo un hombre liberal, ha nominado 2 jueces. Las 2 mujeres, las 2 liberales, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Qué pena que la primera mujer hispana que pusieron ahí fue una liberal. Qué pena. Pero así quedamos. Estas 2 mujeres con Ruth Bader Ginsburg son las liberales. Estas 3 con los 2 jueces moderados, con los 2 jueces que no saben si están aquí o allá, fueron los que aprobaron el matrimonio homosexual. Una corte liberal, hermanos, podrá aprobar la legalización de la marihuana. Hoy en día están peleando por eso. Ay, que hay que legalizar la marihuana. De todas maneras, todos andan fumando. No todos andan fumando. Yo no. Y espero que usted tampoco. Amén. Yo no sé, ¿verdad? Pero espero que no. Y si lo anda haciendo, recuerde que Dios lo ve. Y ahí hay de usted. Si esta corte llega a ser una corte controlada por los liberales, podrán pasar legalización o van a legalizar el encarcelamiento de predicadores considerados como un peligro a la sociedad por palabras de odio que dicen durante sus mensajes. Le llaman hate speech. No, ya no se va a poder decir que el homosexualismo es pecado. No, porque ese es una parte de la vida. Ya eso es algo que están los hombres, están las mujeres y los homosexuales. Y ya no se puede hablar de eso como un pecado. En el país de Canadá les están pidiendo a los predicadores que manden sus bosquejos. Quieren leer qué es lo que están diciendo. Quieren leer qué es lo que dicen detrás del púlpito. Una corte liberal podrá hacer eso. ¿Qué más podrá hacer una corte liberal? Bueno, nunca se quitará la ley del aborto. Nunca se va a poder quitar esa ley donde millones y millones de niños son abortados simplemente porque una corte liberal decidió decir que eso era algo que se podía hacer.
Oh, qué bueno sería si hubiese ahí 7 hombres y mujeres conservadores que tengan temor de la palabra de Dios y que alguien traiga ese caso una vez más y les expliquen y les demuestren científicamente, socialmente, bíblicamente que eso es un pecado y que cuando un niño ya cuando comienza a crecer ya hay vida en ese niño. No es que sea una masa, no, es un ser viviente. Qué bueno sería. Pero así como va la cosa, mire, eso nunca se va a quitar. Quitarán la pena de muerte. Y usted diga, ay pastor, la pena de muerte, eso lo deben quitar. Dios estableció la pena de muerte. Y está ahí. Y a propósito, entienda que los estados aquí en los Estados Unidos que tienen la pena de muerte son los estados donde tienen menos crimen. Porque nadie quiere que lo metan en la silla. Ahora, si me van a dar una silla bien bonita, así un lazy boy, yo ahí me quedo. Pero esa lazy boy tiene electricidad, ahí lo queman a uno. Quitarán la pena de muerte. Prohibirán toda muestra de cristianidad de la sociedad. Quieren quitar la oración en el Senado. Quieren quitar el momento de oración en los senados de cada estado. Quieren quitar la oración de cada lugar en cada lugar donde se reúne el alcalde con sus trabajadores. Quieren quitar los 10 mandamientos de todo edificio público, de todo edificio del gobierno. Quieren borrar todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué cree usted que quieren hacer eso? La Biblia dice, no cometerás adulterio. A cualquiera que anda metido en adulterio, ay, eso me ofende a mí. Eso me ofende a mí, hay que quitarlo. Y así han hecho. Y han ido quitando los 10 mandamientos. Quitarán también el segundo punto de la Constitución, que le da a toda persona aquí el derecho de tener un arma. Pastor, yo no tengo armas, yo tengo machetes. Gloria a Dios. Usted tenga machete, hacha, sea lo que sea. Pero ellos están en contra de todo eso. A propósito, entienda que Hitler, antes que Hitler conquistó toda Alemania, ¿usted sabe lo que hizo? Hitler quitó las armas a todos los ciudadanos. Y los únicos que tenían armas eran el partido político de Hitler. Y así los conquistó a todos. Cerebro. Inteligentes. Pero muchas veces nosotros, ¿dónde estamos? Ah, no, yo no me meto en la política. Por eso estamos como estamos. El tema más importante en esta lección, hermanos, es la Corte Suprema. Estas nuevas personas tienen el poder de determinar la moralidad para todo el país. Si son liberales, ay de nosotros. Si son liberales, se van a pasar leyes peores de las que se han pasado en este momento. Y usted y yo como cristianos, mire, vamos a comenzar a sufrir persecución simplemente porque creemos en lo que la palabra de Dios dice. Y tal vez sea la voluntad de Dios que eso pase. Y déjeme decirle algo, yo no voy a estar ni una gotita de sorpresa va a haber en mí si esta mujer gana. No, ni me voy a sorprender. Solo voy a ver el número, apagar el televisor, a dormir. No me voy a sorprender si gana. Pero si gana no hay problema, Dios todavía está en el trono, amén. Está bien. Pero entendamos, hermanos, que Dios también le da al pueblo la clase de líder que el pueblo merece. Y ese es otro punto que la Biblia nos enseña. Samuel, cuando el pueblo de Israel le dijo, danos un rey como todas las otras naciones. ¿Por qué quieren ustedes un rey? Ya tienen a Dios, Él es el rey de ustedes. ¿Por qué quieren un rey? Queremos ser como las otras naciones. Ok, aquí les va el rey. Y les dio un rey según el corazón de ellos mismos. Y mire cómo salió Saúl. Y después Dios vino y les dio un hombre que tenía un corazón según el corazón de Dios. Pero ellos no se esperaron.
la decisión más importante del próximo presidente no es la altura de la pared, hermanos. Esa no es la decisión más importante. La decisión más importante es quién va a poner en esa corte. El próximo presidente debe ser de un partido político conservador. Hay dos. Usted adivine cuál es cuál. Ay, pastor, por el carácter. Entienda, el presidente tiene sus límites y es limitado por el Congreso. El presidente no hace leyes, solo las pone en acción. Los que hacen las leyes es el Congreso. Ese es el que ellos hacen las leyes. El Congreso pasa las leyes, el presidente las aprueba o no las aprueba, pero de todas maneras esos dos se paran. Cuando llega ahí a la corte, ahí no los para nadie. Y nosotros, hermanos, nosotros entonces debemos mirar esto. Y si usted tiene entonces el privilegio de poder votar, gloria a Dios. No se ponga a mirar, es que ella es mentirosa, es que él es racista, es que es mujer, él es hombre. No, espérese. Pregúntese, ¿quién va a poner en esa corte personas conservadoras? Ese es el punto más importante. Porque esa gente, cuando los ponen en esa corte, mire, están hasta que la muerte los separe. Ahí sirven hasta que... Y de ahí nadie lo puede sacar. De ahí nadie los va a sacar. Y si todos son liberales, hermanos, ay de nosotros. Nos va a ir mal. Y tal vez eso es lo que Dios quiere. Para que tal vez nos movamos un poco más. Tal vez eso es lo que Dios va a permitir. Por eso le digo, si ella gana, a mí no me va a sorprender para nada. Porque tal vez es lo que Dios quiere. Para que como iglesia nos demos cuenta que el Señor Jesucristo viene pronto. Y debemos trabajar y debemos estar alertas y debemos estar trabajando en su obra, ganando a más personas para Cristo. Debemos estar más involucrados y reconocer la esperanza de este país y de este mundo no está en la Casa Blanca, no está en el presidente, no está en nadie, está en Cristo. Y hay muchos cristianos que están ahí sentados haciendo nada. Lo que necesitan es que se les prenda un fuego en los pies y salgan corriendo. Y tal vez una pequeña persecución política haga el cambio. Pero de todas maneras, sería bueno que oremos. Sería bueno que oremos. Pastores que me van a votar o mi familia. No, olvídese de eso. Nadie lo va a votar. Aquí lo escondemos en la iglesia. Para terminar, y a propósito, déjeme decirle, la mayoría de ustedes, hermanos, Dios les ha bendecido. Y la mayoría de ustedes han podido arreglar sus papeles. Gracias a Dios por eso. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a terminar con esto. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Pablo aquí hablando le dice a Timoteo, Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. Pongámoslo en nuestros términos, por los presidentes. Y por todos los que están en eminencia, pongámoslo en nuestros términos, el Congreso. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, esta gente tiene la habilidad de quitarnos esa vida, de vivir quieta y reposadamente. Lo tienen. Así es la cosa. Y si nosotros no doblamos rodillas, y si nosotros no oramos y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, por lo menos por un poco de tiempo más, pronto veremos el resultado de lo que es tener una Corte Suprema liberal donde lo que se decide nadie lo puede cambiar. Así que Rusia, olvídese, Dios lo va a arreglar.
La economía, cuando vengamos y estemos aquí en el milenio, mire, vamos a tener todo, no se preocupe, ¿verdad? La inmigración, usted ni es ciudadano de esta tierra tampoco, así que no se preocupe por eso. Su ciudadanía está en el cielo, amén. Pero mientras estamos aquí, hermanos, una vez más, esa gente tiene la habilidad de quitarnos esa vida quieta y reposada. Simplemente por las decisiones y la autoridad que tienen de establecer leyes. Así que le animo, piense. Ahora, note que no le dije por quién votar. Solo le presenté el tema más importante. Amén. Yo los veo que todos se ríen. Pero no se preocupen, hermanos, Dios está en el trono. Pero son cosas que debemos entender, debemos saber. No se deje llevar por todo lo que ven los noticieros. Estudie usted mismo. Estudie usted mismo. Y que Dios nos ayude. Vamos a orar.